Muy buenas a todos, YoYo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The YoYoLands. Pido disculpas por haber tardado un poco en sacar el vídeo, pero como no teníamos a nadie para cuidar de nuestra hija, ha estado en casita con nosotros toda la semana. Recordemos que en el capítulo anterior, Yodio y Aka se vieron las caras. Quedaos para este capítulo, os aseguro que, con lo que se viene, merece la pena. Ya de por sí, el capítulo nos avisa de que se viene un cambio en la historia, Howler hundiéndose. Empezamos. El capítulo empieza con un recordatorio sobre la prosperidad de la familia Howler, que se vio truncada por los últimos acontecimientos, donde Aka está al borde del abismo y de la ruina. Parece como si Aka fuera consciente de que no tiene nada que hacer contra Yodio, que es el que tiene la roca volcánica en su posesión ahora mismo. A Aka se le ve muy estresado, y es normal. Hasta ahora todo iba bien para él y su familia, pero desde que Yodio se ha apoderado de la roca volcánica, todo ha ido cuesta abajo para él, su empresa y su familia. Y, en efecto, ahí está. Ha pasado lo que muchos pensábamos, yo incluido. Aka, acorralado, no tiene más remedio que sacar a su stand. Mientras Aka les exige que le entreguen la roca volcánica, Yodio y los demás se dan cuenta de que un stand aparece detrás de él. Yodio, muy confiado, cree que ya no hay tiempo para nada. Según él, la roca volcánica ya ha decidido lo que va a pasar. Es una posición un poco arriesgada, ya que no saben lo que puede hacer el stand de Aka, pero Yodio siempre ha sido una persona con una gran determinación y que confía en su instinto. Y ha hecho bien, ya que una vez más las cosas salen bien para Yodio y sus aliados. Sin previo aviso, las bolas de vinilo empiezan a rodar por el barco. De repente, varios helicópteros se colocan encima del yate del señor Howler. El ejército ha llegado. Yodio, tan tranquilo como siempre, le pide a Dragona que observen y esperen. Confía en que la roca volcánica los sigue protegiendo, y que el que va a sufrir las consecuencias de todo esto es Aka. Como si no fuera suficiente, podemos ver una multitud de reporteros grabando todo lo sucedido desde el puerto. Según nos cuenta la reportera, ya están al corriente de que el FBI se ha introducido en el yate y de que, además, ha habido muertos. Ahora, todo el mundo sabe que Howler no es una persona de fiar y de que algo malo habrá hecho. Pero los militares no estaban aquí necesariamente por el señor Howler, sino porque el yate se está hundiendo. Por eso las bolas de vinilo se movían por la cubierta, y por eso todos los que estaban a bordo se han tenido que sujetar a lo primero que veían. ¿Y por qué se está hundiendo? La razón es muy simple: November Rain. El stand de Yodio ha aprovechado el caos para literalmente atravesar el yate con las gotas de lluvia de su stand, capaces de atravesar incluso el acero. Mientras el yate se hunde, los militares se acercan al señor Howler para arrestarlo. Y no por una orden judicial, sino por órdenes del presidente. Esto nos muestra que lo que está pasando con Howler es algo muy grave, ya que incluso el presidente de los Estados Unidos se ha visto involucrado. Aunque creo que si se ha llegado a esta situación es por la roca volcánica, para ver al señor Howler caer. Mientras los soldados arrestan al señor Howler, la reportera nos da más información sobre todo este caso. Al parecer, la orden presidencial de arresto hace que todas las propiedades de la familia Howler estén bajo control militar, lo cual inhabilita totalmente a Aka. Como si no fuera poco, unas fotos satélite permiten a los reporteros concluir que la empresa Howler está produciendo misiles balísticos intercontinentales. O sea, misiles intercontinentales. Esto me recuerda mucho a la escena de Diamond is Unbreakable con el alien y el juego de los dados. En vez de disimular un poco, sacaba siempre un 666. Aquí, la roca volcánica hace lo mismo. Ah, ¿que hay que crear una excusa para que Aka sea arrestado? Pues la acusamos de producir misiles balísticos intercontinentales. Roca volcánica, te amo. Los militares esposan a Aka y deciden evacuar el yate con él. En ese momento, el señor Howler acaba cediendo y le propone a Yodio firmar el documento de cesión de propiedad.
Me hace gracia que Akka decida firmarlo cuando no puede utilizar las manos, literalmente. Aunque también se entiende que Akka ha querido resistir hasta el último momento. Pero tampoco tiene mucha elección. O intercambia las tierras con Yodio o la familia Howler se quedará en ceros. Yodio, que no tiene prisa y es bastante precavido, le pregunta a Akka si está haciendo esto por su propia voluntad. Mientras Yodio y los demás se acercan, Akka saca su stand. No sabemos muy bien aún cómo funciona, pero el stand de Akka produce una especie de niebla. En medio de la confusión, Akka recupera el bolígrafo y apuñala a uno de los militares en la garganta. La niebla se disipa y Akka ya no está. Todo lo que vemos es un grupo de soldados totalmente desconcertados, con uno de ellos muriéndose en el suelo. Akka ha huido, pero sorprendentemente ha firmado los documentos del intercambio de propiedad. Tras capítulos y capítulos de conflicto y negociaciones, Yodio y los demás se convierten en los propietarios de la ladera norte del volcán Hualalai. En la última página vemos cómo la banda de Yodio abandona el yate, pero con las manos vacías. Son propietarios de unas nuevas tierras, pero la roca volcánica que tanto les ha ayudado se desmenuza y desaparece. Sin la roca volcánica, con las tierras del volcán Hualalai y con Akka habiendo huido, una nueva era comienza para nuestros protagonistas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno. Me esperaba un poco de drama y tensión en este capítulo, pero no tanto. Vamos a hablar sobre todo de tres cosas: el stand de Akka, la situación de Akka y la historia. Lo más sorprendente del capítulo es sin duda la aparición del stand de Akka. No sabemos aún cómo se llama, pero le hemos visto por fin en acción. Lo único que sabemos es que es capaz de producir una niebla solo visible para los usuarios de stand. Esta niebla parece ser capaz de desplazar objetos, ya que el bolígrafo en el suelo fue capaz de desplazarse directamente a la garganta del soldado. Akka también fue capaz de firmar los documentos sin que nadie se enterara. Quiero pensar que todo lo que hace el stand de Akka es en esa niebla que produce. Imagino que si estás fuera de ella, no te pasa nada. Por lo tanto, podemos deducir que es un stand de corto alcance, salvo que la niebla pueda alcanzar grandes distancias. En todo caso, Yodio y los demás no tendrán que entrar en contacto con la niebla bajo ningún concepto si quieren seguir con vida. Parece ser un stand muy peligroso. Aunque hay algo que me gustaría ver, y es la relación con los stands de los otros antagonistas. En el universo original, todos los stands tenían un poder relacionado con el tiempo. En el universo de Steve Run, todos tienen un poder relacionado con la suerte, sea buena o mala. Aunque, a decir verdad, D4C no tenía un poder relacionado con la suerte, pero cuando tuvo el poder del Cuerpo Santo, obtuvo una capacidad relacionada con la buena fortuna. A lo mejor el stand de Akka funcionará igual. Es un stand con un poder propio, pero que a lo mejor obtendrá un poder relacionado con los mecanismos o el flujo al entrar en contacto con algo. A lo mejor ese algo es el lugar donde la Tato Howler fue capaz de encontrar o fabricar las rocas volcánicas. Lo que también me sorprende es el drástico cambio de apariencia. Salvo por la niebla, el stand no se parece en nada al stand que vimos cuando Akka se sintió acorralado por primera vez. No he visto a mucha gente comentar esto, así que imagino que será un simple cambio de diseño. En cuanto a Akka, no podemos saber hasta qué punto ha firmado por voluntad propia. Hay que recordar que, mientras usaba su stand, la roca volcánica seguía en posesión de Yodio. Aunque, por otra parte, Akka tiene razón. No le quedaba otra, debía firmar los documentos porque si no, la familia Howler lo perdería absolutamente todo. La pregunta que me hago yo ahora es, ¿qué va a prevalecer? ¿La orden presidencial o la firma de los documentos? Porque, según lo que nos dice la reportera, todas las propiedades de Howler estarán bajo control militar, pero por otra parte, Yodio y los demás han obtenido una parte de ellas durante la operación. Esto no parece preocuparles mucho, así que supongo que recuperar las tierras con los documentos firmados será un simple trámite. Lo que también nos podemos preguntar es lo que va a pasar con Akka. No es la persona más valiente que conozcamos, pero es alguien que da mucha importancia a su familia y al legado de los Howler. Quiero pensar
que no se dará por vencido y que va a intentar recuperar las tierras que ha tenido que entregar en contra de su voluntad. El hecho de haber visto su stand es una prueba de que le volveremos a ver, ya que sería raro ver un stand tan amenazante y misterioso pero no volver a verlo. Además, la familia Howler sabe cómo utilizar las rocas volcánicas, el elemento que permite a la historia avanzar. Yodio y Akka se volverán a encontrar, podéis estar seguros de ello. Puede ser también que Akka haya entendido que su final ha llegado. Si digo esto es porque Akka se preguntaba a sí mismo durante su confrontación contra Yodio si su era ha llegado a su fin, aunque precisa que es la era donde todo iba bien, la que llegaba a su fin. Por eso, parece que Akka es consciente de que al menos la etapa próspera de su vida ha terminado, lo que le va a obligar a replantear muchas cosas y tener que esforzarse para conseguir algo, en vez de depender de la riqueza de su familia como había hecho hasta ahora. O a lo mejor es que hay otro Howler, un heredero, un hermano. Sea él o sea otra persona, aunque me cuesta creer que Akka sea sustituido por otra persona como villano principal, volveremos a ver a los Howler. Casi se me olvida, pero lo que Araki nos contó hace unos capítulos cobra más sentido. En el capítulo 28, Akka obtiene un crucifijo hecho de fulgurita que permitió al Atato Howler encontrar las rocas volcánicas. Si Akka adquiere más rocas volcánicas, podría recuperar sus tierras. Pero si ese lugar está en un lugar que sea una propiedad de Yodio Joestar o del ejército, Akka lo va a tener difícil. Ahora la historia pasa a otra fase. Ya se ha terminado el arco del yate. Ahora imagino que Yodio y los demás van a intentar recuperar las tierras que le pertenecen. Pero, ¿qué van a hacer después? Meryl May parecía tener algo personal con los Howler, al estar empeñada en verlos caer. A lo mejor por ahí puede avanzar la historia con Meryl May queriendo encontrar a Akka para acabar con la familia Howler de manera definitiva. El último panel del capítulo nos da una posible pista de otro camino que puede tomar la historia, la venganza. No mucha gente lo ha visto, pero vemos a Yodio y los demás abandonar el yate con Kay West. ¿Por qué? ¿Esto significa que no ha muerto? Hasta lo que yo sé, la banda de Yodio no se dedica a enterrar y rendir homenaje a sus enemigos. Si se han llevado a Kay West es porque seguramente esté viva o les pueda ser útil. A lo mejor Kay West querrá vengar la muerte de su novia Lime Chaban, porque esa es otra. Hay que recordar que Lulu está justo debajo de Meryl May, Paco y Usagi y ya ha eliminado a Lime Chaban. Tengo ganas de ver un posible encuentro entre Lulu y Kay West. En todo caso, no sabemos aún por dónde va a avanzar la historia, pero este capítulo es sin duda uno de los más importantes de la parte 9. Se nos enseña el stand de Akka. Yodio obtiene las tierras de Hualalai, Akka huye con seguramente la motivación de volver a recuperar lo que es suyo. No creo que volvamos a ver a Akka en los próximos capítulos. La mejor manera de verlo regresar es de manera inesperada tras haber pasado desapercibido durante un tiempo. En todo caso, tengo muchas ganas de ver lo que va a pasar con las tierras del volcán Hualalai. Seguramente encuentren algo allí que les lleve a nuevos horizontes. Yo me despido por hoy, así que no dudéis en dejar en los comentarios vuestra opinión sobre este capítulo. Si mi hija me lo permite, pronto se vienen bastantes vídeos que se están cocinando a fuego lento. Habrá que ser un poco pacientes. Ya sabéis chicos, leed JoJo Lands, no os bajéis del barco, que esto no ha acabado. Hasta la próxima, JoJo fans.